Cuéntame Panamá, en un estudio realizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, presentado la semana pasada, que mide, utilizando pues, varias variables oficiales, variables pues, tomadas de estudios hechos por la propia Cámara, donde mide todo. Pues, ¿cómo es la calidad de vida de los panameños? ¿Realmente nosotros estamos gastando en educación o en salud lo que dicen los parámetros internacionales? ¿Cómo ha sido la evolución de los subsidios, multiplicados casi por 2 en esta pandemia? Su expresidente, José Ramón Icaza, está con nosotros. José Ramón, pues es un estudio pues, completo, y yo creo que es un estudio que vale la pena todo aquel que vaya a aspirar a ocupar o entender el país, debería verlo. Bienvenido, como siempre. Oye, Fernando, muchas gracias por tenerme aquí y buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. En efecto, Panamá Cuéntame es un observatorio que mide la calidad de vida del ciudadano, entendiendo que la calidad de vida tiene múltiples dimensiones. Nosotros en octubre del año pasado presentamos el primer informe en el cual midimos la primera y la segunda esfera. La primera esfera tiene que ver con el activo del individuo, y entiéndase el activo del individuo como su salud, su educación, su seguridad y el empleo. Y también medimos en ese primer informe lo que es el entorno urbano, entiéndase la vivienda, movilidad, medio ambiente y transporte. En este informe, que es el segundo informe que presentamos al país, estamos midiendo por un lado lo que es las finanzas y la gestión pública, y en finanzas y gestión pública estamos midiendo lo que es el gasto corriente, estamos midiendo la inversión como porcentaje del PIB, pero también como porcentaje de los gastos totales, pero también viendo cuánto estamos nosotros invirtiendo en cada una de las áreas que necesita el país para atender las grandes necesidades sociales y cómo se compara eso con la región, porque siempre es importante, obviamente, relativizar las cosas, pero también en la parte de gestión pública estamos viendo cómo, y medimos, obviamente, a través del barómetro de la corrupción, cómo se está comportando ese indicador. Y la cuarta esfera que nosotros medimos en este informe fue el entorno empresarial y lo que es la competitividad del país. Y en ese sentido medimos obviamente lo que es el incremento de la productividad, medimos obviamente cómo se encuentra el país en los rankings de competitividad y también cómo se encuentra lo que es el entorno empresarial y la dinámica empresarial. Esto es un informe para los ciudadanos, para todos los panameños. La metodología que nosotros utilizamos, como bien comentaste, Fernando, tenemos por un lado lo que son los datos oficiales, tanto nacionales como internacionales, que son la data o la dimensión objetiva, y por otro lado tenemos encuestas de percepción ciudadana, que es la dimensión subjetiva, y comparamos ambas cosas porque una cosa es la data dura y cruda, como lo hablamos digamos en la jerga panameña, pero otro lado también entender un poco cómo el panameño lo percibe, y al comparar, cruzar esas dos informaciones, realmente uno puede tener una idea mucho más profunda, pero también mucho más integral de cómo nos encontramos nosotros en cada uno de los indicadores de calidad de vida del panameño. Porque me llama la atención y quiero empezar con educación. Pues, la relación PIB-gasto educativo, que ya, bueno, los países asiáticos gastan poco en educación porque gastaron mucho por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, el caso de Costa Rica, para no irnos es un ejemplo de éxito, pero el caso de Dominicana es un ejemplo de fracaso. Así es, ciertamente, Fernando. Mira, el informe lo que arroja es que nosotros en Panamá debemos invertir más en educación y tenemos que invertir mejor para lograr los resultados. Como bien comentaste, al analizar la data en la tercera esfera, que tiene que ver con el tema de las finanzas públicas y el uso de los fondos públicos y la eficiencia del mismo, se encuentra que en el tema de educación Panamá está invirtiendo entre el 3 al 4% en los últimos años del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el primer informe, y traemos esa data en el segundo informe también, podemos también ver que en cuanto a lo que es la calidad de la educación medido a través de los estudios PISA, TERCE y ERCE, Panamá ocupa de las últimas posiciones de los países que fueron sometidos a este análisis. Cuando uno compara eso con otros países como Costa Rica, que invierte más y mejor en educación, claramente nos damos cuenta que hay mucho trabajo por realizar en ese sentido. Esas son las esferas para que vean cómo se fueron dividiendo estas esferas hacia desde lo interno de la persona hacia su entorno.
Y muchas gracias por la ayuda gráfica, porque creo que ayuda muchísimo al televidente a entender un poco cómo nosotros estamos midiendo lo que es la calidad de vida y los indicadores de calidad de vida del panameño. Como bien comentaba en el primer informe, nosotros analizamos la primera esfera y la segunda esfera. La primera esfera tiene que ver con el activo de la persona y, como bien mencioné, la parte de educación, salud, empleo y seguridad ciudadana. Y en ese mismo primer informe también medimos lo que era el hábitat urbano, la vivienda, servicios públicos, espacios públicos, movilidad vial y el medio ambiente. En el segundo informe, que está disponible en la página web y también a través de las redes sociales de Panamá Cuéntame, medimos lo que es ciudadanía y gobierno, específicamente finanzas públicas y gestión pública, y la cuarta esfera que tiene que ver con el desarrollo económico y la competitividad. Uno de los indicadores que primeramente nosotros analizamos para contextualizar obviamente todo el análisis del observatorio fue cómo ha sido el comportamiento de la economía panameña. Y como bien todos conocen, nosotros tuvimos obviamente una desaceleración, una contracción, disculpen, una contracción en el año 2019 del 17.9%, seguido en 2020, seguido por un efecto rebote de la recuperación económica, producto de la reactivación de la misma del 15.3%. En el año 2022, primer trimestre, tenemos un crecimiento del 13.6%. Que ahí quiero añadir algo, José Ramón, porque sí. 13.6 en el primer trimestre, pero se espera que el país crezca 6.3. Quiere decir que viene un decrecimiento importante para esta segunda parte del año. Eso es correcto, Fernando. Y cuando uno ve el crecimiento del 13.6%, lo estamos comparando con el primer trimestre del año 2021, en el cual todavía no habíamos logrado el máximo potencial de la economía. Recuerden que la economía realmente inicia su apertura en el 12 de septiembre del 2020 con la apertura del sector construcción, y no fue hasta mediados de octubre que se abrió el bloque, en aquel entonces, sí, el bloque 5, que tenía que ver con el tema de comercio, pero después vino el efecto de Omicron y se cerró la economía por espacio de 2 semanas, y también recuerdo claramente que el 20 de enero nosotros pegamos el pico de ocupación de camas UCI, donde teníamos 259 camas UCI, y casi 2.500 personas en hospital. Entonces eso generó definitivamente un efecto a nivel sanitario que afectó lo que fue el crecimiento del inicio del año 2021. Quiero volver a la gráfica anterior porque hay algo que me llama la atención, y es la multiplicación, pues el aumento del 151% de los subsidios, y eso a pesar de que el índice Gini, para que un poco entendamos, medir la población en 5 quintiles, 5 pedazos, entre los más ricos y más pobres, y ver cuántas veces los más ricos son más ricos que la parte más pobre. Es igual, es decir, nosotros aumentamos los subsidios, pero el índice Gini sigue exactamente igual que siempre. Sí, nosotros del año 2019 al 2020 vimos un incremento de 1.100 millones de dólares en subsidio, específicamente en lo que fue transferencia de beneficios al hogar. Y del año 2020 al año 2021 hubo un incremento de poco más de 300 millones de dólares. Eso quiere decir que entre el año 2019 y el año 2021 el incremento fue de 1.400 millones de dólares, o sea 151%, que es el dato que encuentran en la pantalla. Eso ayudó definitivamente a poder solventar muchas de las necesidades básicas que tenía el panameño en un momento tan crítico, tan difícil, donde había suspensión de empleo, muchas personas perdieron su empleo, había... no está incluido el subsidio a la gasolina. Ahí no está incluido el subsidio a la gasolina, definitivamente. Tiene que ver, obviamente, con el subsidio directamente al hogar, y hubo ese incremento. Sin embargo, como bien dices, eso lo que logró fue evitar que se aumentara, obviamente, el nivel de pobreza y pobreza extrema, y por ende, obviamente, que se aumentara el coeficiente Gini. Sin embargo, yo creo que es importante mencionar, Fernando, sí, que todavía Panamá sigue siendo los países más desiguales del mundo y es el tercer país más desigual de la región, América Latina, solo superando a Brasil y a Colombia. Bueno, ahí está. Esto es el gasto en abajo. Educación. Pues el gasto en educación y el resultado. Entre más alto está el resultado, peor es la calificación. Y entre más a la izquierda está, más a la derecha de ustedes está, más se gasta en educación. Como pueden ver, Panamá está muy alto y muy a la izquierda. Quiere decir que gasta poco y los resultados están a la orden del día. Ahí lo tienen. Bueno, Singapur y China
pues por muchos años y por muchas décadas gastaron 12% del PIB en educación. Por eso pueden darse el lujo de gastar poco ahora. Vean el entorno. Costa Rica, por ejemplo, un gasto alto en educación, como pueden ver, la gráfica de abajo, la línea de abajo te dice, y un resultado de pruebas PISA que entre más alto está, obviamente es peor, pero lo interesante de todo esto es que pues, el resultado en América Latina es desastroso como continente. Sí, Chile, Uruguay y Costa Rica están por encima pues, del 50, que la posición número 50 dentro de esta prueba. Sí, mira, ciertamente, Fernando, cuando uno observa esta gráfica, uno fácilmente se da cuenta que Panamá tiene que invertir más en la educación y tiene que invertir mejor en la calidad de la educación. Cuando uno invierte en educación, yo creo que esto es claro como el agua. Obviamente estamos invirtiendo en el futuro del país, estamos invirtiendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, que es nuestro capital humano. Y en la economía del conocimiento o en la economía digital 4.0, ya la han bautizado con varios nombres, sí. Definitivamente que lo que se requiere es un capital humano que tenga las capacidades, que tenga las competencias para poder desarrollarse y que se generen las oportunidades. Yo siempre digo de que si nosotros realmente queremos atacar el tema de la desigualdad, tenemos que hacerlo por el lado de la educación, porque a través de la educación nosotros podemos brindarle oportunidades a ese muchacho, a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto, porque también los adultos tenemos que seguirnos obviamente capacitando y la capacitación continua tiene que ser parte de nuestro DNA para poder mejorar y poder ser cada vez más eficientes, más competitivos y que podamos nosotros realmente lograr esa superación que tanto Esto también necesitamos. es interesante porque hubiéramos pensado que estamos gastando mucho en salud durante la pandemia, pero no es así. Esto es todos los países de América Latina y ahí está Panamá, 5%. Mira, Fernando, y qué bueno que pones la gráfica porque cuando me la pusieron la primera vez que estaba revisando el informe, yo dije, tiene que haber un error. Sí. Y cuando me dijeron, no, ingeniero, eso es la realidad. Nosotros somos el país que menos invertimos como Producto Interno Bruto de América Latina. Realmente para mí fue impactante y empezamos a discutir un poco sobre, digamos, el impacto que esto tiene, no solamente a nivel del individuo, que es el mayor impacto y el más importante, pero creo que esto también queda bastante en evidencia que Panamá no estaba preparado para la pandemia y es por ello que nosotros tuvimos que hacer un cierre tan severo de las actividades económicas, del comercio y demás, porque los hospitales no estaban listos, el sistema de salud no estaba listo, obviamente, para poder afrontar este gran reto de la pandemia. Y eso queda muy claro en la gráfica. Nosotros tenemos que también mejorar digamos, nuestra inversión en salud y tenemos que realmente atender las grandes necesidades. Creo que fue un gran error haber suspendido la Ciudad de la Salud. Si hubiéramos tenido ese hospital, definitivamente hubiéramos estado más preparados. Y cuando uno contrasta estos dos indicadores que hemos abordado, Fernando, tanto la educación como la salud, con lo que es la percepción ciudadana y esas encuestas, como bien comenté, la dimensión subjetiva, los panameños han indicado de que las principales prioridades para ellos es el empleo, la educación, la salud y posteriormente tenemos entonces obviamente el tema del costo de la canasta y la seguridad. Esta gráfica yo creo que es proporcionalmente directa a esa poca inversión que hay en educación. Es decir, que seamos el país que menos invierte en investigación y desarrollo es directamente proporcional a que no tenemos las personas capacitadas para investigar en nuestro país. Mira, sin lugar a dudas, Fernando, y esto es la sumatoria de lo que el país invierte en I+D, investigación más desarrollo, tanto el sector público como el sector privado. Nosotros como país tenemos meta de aumentar la cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes y nos encontramos muy lejos de la meta. De hecho, estamos bastante estancados y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a invertir muchísimo más en la cantidad de investigadores, no solamente del sector público, sino también del sector privado. El sector privado obviamente tiene un gran peso y tiene que, para poder aumentar su competitividad, tiene que invertir muchísimo más en I+D. Y cuando yo me refiero a I+D, no solamente me refiero a traer nuevas tecnologías a nuestro país, sino también desarrollar tecnología propia para que nosotros obviamente podamos aumentar esa competitividad que de hecho, cuando uno lo mide como un factor del Producto Interno Bruto, cuando hace el cálculo de los factores de productividad, capital y mano de obra,
Panamá en los últimos 3 años ha tenido una productividad negativa y eso es muy preocupante Muy porque le preocupante. está restando el potencial de Porque crecimiento del Producto esta Interno quiero Bruto. que presentarla como última gráfica que tiene que ver con la competitividad del país. Y si bien estamos sobre el promedio latinoamericano, pues hay países que nos están sacando mucha ventaja. Es decir, Chile, México, Colombia, Costa Rica, Perú, están mejor calificados en ese índice de competitividad. ¿Y qué está haciendo que el país, el llamado Dubái de las Américas, pues esté casi en mitad de tabla en índice de competitividad? Sí, ciertamente, Fernando, el Foro Económico Mundial presenta este ranking de competitividad todos los años. Ellos en el tiempo han ido variando los distintos indicadores que miden para poder lograr llegar a un ranking. Pero lo cierto es que Panamá, desde el año 2012-2013, que logró su máximo ranking de competitividad, si no me falla la memoria, creo que estamos en la posición 46, ha venido cayendo gradualmente en el tiempo. Sí. Y en esta última medición, Panamá cayó del puesto 64 al puesto 66. Y esto se debe debido a factores como el tema de la eficiencia de la inversión pública, el tema de la digitalización y la eficiencia en los trámites, la facilidad de hacer negocio, el tema de educación, el tema de productividad, entre otros, que nosotros marcamos muy bien, por ejemplo, en tema de infraestructura tecnológica, marcamos muy bien en el tema de transporte, Puro hardware. pero exactamente, mucha infraestructura, mucho hardware, pero nos falta entonces El obviamente software. invertir en la parte del software, en la educación, I+D, entre otros. Bueno, José Ramón, yo creo que hay mucho que contarle. ¿Se puede acceder a este estudio en la web de la Cámara de Comercio? Por supuesto que sí, se encuentra en nuestra página web www.panacamara.org. También de ahí pueden accesar a la página web de Panamá Cuéntame o en nuestras redes sociales Panamá Cuéntame. Así es, José Ramón Icaza Clemán, expresidente de la Cámara de Comercio, encargado de este Expresidente. expresidente, pues dedicado a este estudio, o este macro estudio sobre Panamá y su visión general, bueno, complementado con lo que el martes hablamos con Domingo Barrios.